Bien, buenas noches con todos, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces en esta oportunidad al tema de mejoramiento genético y producción de semillas, ¿sí? Ah, Quien les habla es el ingeniero Rubén Misaico Mendoza, ingeniero agrónomo de la ciudad del departamento de Ica, y pues con especialidad en lo que es la parte de eh, fertilidad y nutrición de cultivo. El tema de hoy es muy, digamos, amplio. Voy a tratar de tocar algunos temas importantes, pero sí importante mencionarles que en este tema relacionado a lo que es el mejoramiento genético y producción de semillas, es un tema que en la actualidad se está incrementando con mayor cantidad. Se está haciendo uso de la biotecnología, ¿sí? En algunos casos, muchos ya conocerán el término biotecnología, en el cual pues se están haciendo mejoras continuas cada día, cada semana y cada mes, tratando de generar y producir mejores condiciones para los cultivos, ¿sí? En este caso voy a hablar un poco sobre el tema del mejoramiento y también producción de semillas de papa, ¿sí? Es un ejemplo en el cultivo de papa, por ejemplo, que es muy común en las diferentes zonas de nuestro país, y pues que entonces lo voy a tomar como un ejemplo para poder explicar el tema del mejoramiento genético de la semilla, ¿ok? Vamos entonces a empezar mencionando de que el objetivo del mejoramiento genético pues es la obtención de mejores cultivares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a través de la biotecnología es darle mejores, ¿no? Condiciones, adaptaciones del cultivo al entorno en el cual se desarrolla. Por ejemplo, hoy en la actualidad existen algunos cultivos que son tolerantes, ¿sí? Por ejemplo, al tema de la salinidad. Algunos cultivos que son tolerantes a las sequías. Otros cultivos son tolerantes, por ejemplo, al tema de la humedad, y otros cultivos pueden ser tolerantes al tema, por ejemplo, del estrés abiótico, ¿no? Entonces, como tal, entonces la biotecnología va a ayudar pues a darles las mejores condiciones al cultivo. Los beneficios de estos materiales pues no serán evidentes si no se logra una cantidad adecuada de semillas que permita ser utilizadas por los productores en forma comercial en el área para la cual pues fueron obtenidas, ¿no? De esto entonces se desprende el objetivo de la producción de semilla, que concierne a la forma de preservar, incrementar y distribuir pues las semillas de los nuevos cultivares, ¿no? Entonces, como resumen, podemos mencionar entonces que esto de acá, del mejoramiento genético, ha ayudado bastante en la actualidad a muchos productores, a muchos empresas, a poder generar cultivos de mejor resistencia, ¿no? Eh, un dato muy importante es que hace unos tiempos, por ejemplo, atrás, la responsabilidad era del fitomejorador, ¿no? Y en la actualidad existen cursos, capacitaciones de fitomejoramiento, en la cual pues digamos, esta persona era la encargada de pues realizar estas actividades. Sin embargo, en la actualidad pues existen diferentes personas e incluso organizaciones, ¿no? Que ya han contribuido pues digamos, explotar, ¿no? Este tema, haciendo pues usos irracionales de algunas condiciones y características que van a ayudar pues en vez de ayudar, van a ocasionar perjuicios a la hora de poder producir estas mejoras en los cultivos, ¿sí? Por ende, es entonces tener una buena conciencia que a la hora de establecer estos temas o estos parámetros, conocer mucho a fondo cuál es el tema o el objetivo con el cual se va a hacer esta actividad, ¿sí? Bien, entonces hay un conjunto de factores que son importantes considerar en este sentido. ¿Cuáles son esos factores? Bien, por una parte, como menciona,
hay una serie de hábitos del follaje que dificultan el proceso en este caso, de absorción de estos elementos. Existen follajes que crecen de una forma tal que tienden a confundirse con algunas infecciones causadas por virus. Importante entonces en este punto considerar cuáles son, digamos, los síntomas que puedan tener el cultivo. Hay algunos síntomas, por ejemplo, relacionados al tema de salinidad, con el tema de quemaduras por algún tipo de aplicación. Importante entonces saber también diferenciar deficiencias de un elemento y deficiencias de otro elemento, ¿no? El tema de, por ejemplo, deficiencia de un nitrógeno y una deficiencia, por ejemplo, de un fósforo, ¿no? El color, la forma, el tamaño de la planta o los síntomas son distintos, ¿sí? Muchas veces se puede confundir uno con otro. Para ello es importante eso, entonces, hacer análisis para poder determinar cuál es el factor que está ocasionando este problema, ¿sí? También importante mencionar entonces que hay reacciones fisiológicas de la planta, especialmente causadas por temperaturas altas y cambios de potenciales hídricos de las células que suelen confundirse con infecciones del virus del enrollamiento de la hoja. Fíjense ustedes, ahí lo vuelvo a mencionar. Importante identificar el tema o el problema que está ocasionando el cultivo. ¿Para qué? Para poder darle solución de manera rápida en el punto en el cual la planta está requiriendo. ¿Ok? Entonces, para ello existen entonces análisis, existen tratamientos que nos van a ayudar pues a poder identificar este problema. Por otra parte, importante también mencionar que el fitomejorador, ¿sí?, debe preocuparse por mantener la unidad de sus materiales en un estado óptimo. Es decir, que todo lo que pueda utilizar, todos los materiales, elementos, utensilios, ¿no?, que el fitomejorador utiliza dentro de su entorno o de su área, tenga que estar en buenas condiciones, especialmente en lo que se refiere a las infecciones, por ejemplo, de virus, ¿no? Desinfectar algún tipo de utensilios que no pueda pues ayudar o pueda facilitar que el virus pueda ingresar a la parte del área en la cual estamos haciendo este desarrollo de fitomejoramiento, ¿sí? Un segundo lugar importante mencionarlo, que es conveniente entonces recordar que si no se cuenta con un proceso de producción de semillas efectivo, el mejoramiento genético, pues, en este caso de la papa, pierde su objetivo final. Es decir, ¿qué pasa si no tenemos o no contamos con, digamos, con el proceso de producción de una determinada semilla, en este caso de la papa? Pretendemos hacer un mejoramiento, pero no tenemos, digamos, el área, no tenemos los materiales referentes a semillas y peor aún, los materiales o equipos que debemos utilizar. Como tal, pues, como menciona ahí, el objetivo no tiene ningún fin y simplemente se pierde, ¿no? Debido a que no estamos cumpliendo, en este caso, con el tema de los materiales e insumos que necesitamos. Entonces, importante mencionar esto, ya que es el de importante o prioridad que el agricultor le provea el material al fitomejorador para que pueda realizar esta actividad, ¿no? De manera tal que si no tiene, digamos, el cultivar o la semilla, no va a poder dar esta mejora a la variedad que estamos utilizando, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, si no existen estos programas, ¿no?, el potencial del cultivar se pierde rápidamente, disminuyendo, por tanto, su valor para la agricultura. En términos vulgares, ¿no?, se dice vulgarmente que el cultivar se ha degenerado, ¿no? O sea, se ha perdido su valor. Y hay que entonces que recordar que la extensión de la degradación obedece a una función exponencial en el tiempo, ¿sí? Lo que hace pues que los materiales se infecten rápidamente, ¿no? Y entonces es importante tener este criterio a la hora de poder realizar este fitomejoramiento, ¿ok? La tercera condición es que hay que exponer
eh, que es un natural conflicto potencial de interés entre el programa de fitomejoramiento y el programa de producción de semilla, ¿sí? Si el programa, por ejemplo, de mejoramiento genético es realmente efectivo, tenderá a presentar pues una tasa elevada de producción constante de cultivares exitosos en el tiempo. Y esta característica pues puede encontrar en conflicto con los procesos de difusión y adopción de nuevos materiales por la parte de los agricultores, ¿sí? Entonces, estos detalles o estas consideraciones se deben de tener en cuenta a la hora de realizar este fitomejoramiento. Ah, los conflictos mencionados, o lo que habíamos mencionado, ¿no? Hace poco, pueden reducirse si se establece una comunidad de interés entre ambos sectores, para lo cual pues es fundamental entonces la existencia de canales de comunicación y comprensión mutua de las funciones y de los procesos que controlan ambas actividades, ¿sí? Esto va a ayudar pues entonces a que el fitomejorador y el productor, ¿no?, tengan un buen resultado tanto en la producción de la semilla como en la germinación del cultivo, ¿sí? Solamente así se conseguirá que ambas actividades y ambas personas, ¿no?, se complementen y potencien mutuamente en beneficio de los productos que son, digamos, los destinados al interés final del consumidor, ¿sí? El mejoramiento genético, por ejemplo, de la papa, ¿sí? Hay algunos ciertos métodos que se utilizan. Por ejemplo, los métodos empleados en el mejoramiento genético de la planta dependen fundamentalmente del sistema productivo de la especie, el cual pues se está requiriendo, ¿no? El hecho, por ejemplo, que la papa se produzca vegetativamente tiene varias consecuencias importantes a considerar. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estas consecuencias? Bien, en primer lugar, por ejemplo, toda plántula es un cultivar potencial nueva y su descendencia asexual de tubérculos se reproducirá fielmente con excepción de raras mutaciones somáticas, ¿sí? Entonces, el primer punto involucra bastante pues que el cultivar tenga, digamos, una reproducción específica, de manera tal que este le va a otorgar pues las características adecuadas al cultivo y evitando pues que hayan ciertas mutaciones, ¿no?, o ciertas rarezas a la hora de poder establecer este fitomejoramiento. En segundo lugar, los cultivares pueden ser extremadamente este, heterocigotos y sus descendencias sexuales procederán pues a una amplia gama de genotipos. Heterocigotos pues pueden ser, son aquellas pues cultivares que tienen diferentes características y por ende pues tienen una amplia gama de genotipos. Por ende es importante entonces detectar y saber cuáles son la característica del cultivar que estamos utilizando para este fitomejoramiento. Otro punto importante es que la especie presenta problemas de esterilidad de polen o de óvulo, lo que hace imposible efectuar en muchas ocasiones los cruzamientos deseados. Hay cultivares hermafroditos, ¿no? Hay cultivares que no tienen una buena cantidad de polen o ya sea de óvulo, lo cual va a perjudicar pues, o va a impedir que se pueda realizar el cruzamiento de estos cultivares. Y por ende también pues, es importante realizar una selección específica de aquellos cultivares que tengan o contengan una proceso de reproducción sexual muy considerada, ¿ok? Y finalmente, pues, que la infección de los materiales con enfermedades virosas hace imprescindible que estos sean propagados por métodos que eviten al máximo este fenómeno, ¿no? En todo sentido, evitar, ¿no?, que estos temas de virus sean o estén involucrados a la hora de poder realizar estos cruzamientos, ¿ok? Criterios de la selección, importante. Fíjense ustedes, la obtención de un cultivar que posea todas las buenas cualidades que se desean es prácticamente imposible, pero lo que sí es factible
es añadir nuevas cualidades deseables a los materiales actualmente en cultivo. Es decir, si nosotros queremos obtener un cultivar que tenga todas las características que yo quiero que considero importante establecerlas, no la vamos a encontrar. De manera tal que en la mayoría de los casos, la mayoría de los cultivares tienen ciertos defectos, ¿no? Llámese por temas de estrés, llámese por temas de polen, llámese por temas, por ejemplo, de reproducción. Cierto, todos los cultivares van a tener un pequeño defecto, ¿no? Y eso es imposible quizás de evitar. Pero lo que sí es importante considerar, pues como menciona ahí, son las nuevas cualidades deseables que se les quiere brindar a ese nuevo cultivar, ¿no? ¿Qué es lo que yo le quiero proporcionar como nueva característica a mi cultivar? Es lo que yo tengo que considerar a la hora de poder realizar este fitomejoramiento, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer este, este desarrollo, ¿sí? Las características, por ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, que debe tener un cultivar, en el caso de la papa, por ejemplo, algunos caracteres importantes a considerar a la hora de establecer este cruzamiento es que tenga una forma atractiva, ¿sí? Una piel de color aceptable, una piel lisa, ojos superficiales, es decir, ojos vienen a ser aquellos perforaciones que nosotros conocemos que típicos de la papa, ¿no? Que estos ojos no sean, digamos, muy profundos, sino que sean superficiales, que tengan una pulpa sin pigmentos, una textura dura, un buen sabor y una buena proporción de tubérculos uniformes de tamaño adecuado, ¿sí? Son las características que se puedan considerar a tener en cuenta a la hora de establecer este problema de esta, ¿cómo se llama? Práctica de fitomejoramiento, ¿sí? Desde luego pueden faltar de repente algunas, ¿no? Pero importante que la mayoría se consideren a la hora de establecer este cruzamiento. Otros, por ejemplo, caracteres está la ausencia de crecimientos secundarios, una buena conservación, una calidad culinaria buena y un contenido de materia seca de proteínas y vitaminas elevado, ¿sí? Esto le va a dar pues un mejor característica a nuestro nuevo cultivar y por ende pues vamos a tener un cultivar de mejor propiedades. Caracteres de los estolones, en el caso de que sean estolones, por ejemplo, largo de estolón intermedio, ni demasiado largos ni cortos, ¿no? En el caso del follaje, que sea de buena cobertura del suelo, tallos en números de 4 o de 6 y foliolos pues lisos, ¿no? Sin presencia de corrugaciones. Para el tema de los caracteres agronómicos que son importantes considerar, también está que tenga buen rendimiento elevado, aceptabilidad buena, resistencia a enfermedades, resistencia a plagas y resistencia a climas externos, ¿sí? O extremados, por ejemplo, ¿no? Altas temperaturas, alta humedad, alta sequía, ¿no? Que pueda perjudicar el tema del carácter. Como tal, importante considerar que, por ejemplo, para el caso de la papa, que es un cultivar muy conocido, el Solanum tuberosum, que es su nombre científico de la papa, pertenece a la familia de las Solanaceae, ¿sí? El número básico de cromosomas del género del Solanum es de 2. Entonces, como tal, la papa presenta pues un número total de cromosomas de 4X. Es decir, si yo multiplico este 4X por el número total de cromosomas que tiene la papa, ¿sí? Nos va a salir un resultado de 48, que viene a ser el número total de cromosomas, ¿no? Y por ende, pues, teniendo este resultado, vamos a mencionar de que no existe claridad en cuanto al tipo de tetraploide, ¿no? Que presenta la especie. Es decir, las observaciones van desde una autotetraplia hasta una alotetraploide. De manera que según los cultivares que se hayan estudiado, en general, pues se va a obtener una característica más definida del cultivo, ¿sí? Esto es una propiedad muy importante a tener en cuenta. Recuerden, entonces, que primero a considerar, uno, el cultivar. Dos, ¿a qué familia pertenece? Tres, el número de cromosomas
Y 4, pues considerar cuál es el número total que vamos a establecer dentro del problema de fitomejoramiento, ¿sí? Eh, las consecuencias que se puedan obtener, por ejemplo, ¿no? Frecuentemente es que se revisten poca importancia, ya que muchos caracteres, por ejemplo, en el caso del cultivo de la papa, presentan en estado simplex y que es segregada pues en proporciones de 3:1 o de 1:1, si se lo autopoliniza o se cruza hacia el nulliplex, respectivamente, la complejidad genética se produce. Sin embargo, cuando el carácter se presenta en estado duplex, a esto se debe agregar pues la consecuencia de la segregación por cromatide, ¿no? Entonces, este tema de cromosomas es muy importante establecerlo dentro del programa de fitomejoramiento, ¿sí? Hay algunos que son tetraploides, diploides o triploides, y eso va a establecer o a influenciar bastante en las cualidades que pueda obtener el cultivar. Algunas fuentes de, por ejemplo, de variabilidad, está la variabilidad genética que se presenta en la papa, por ejemplo, en este caso, de repente puede ser de tamaño grande o pequeño, pero que en general, pues, debe tener significancia práctica desde el punto de vista de la producción de la semilla. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero producir? Una papa de mejor tamaño, de menor o de mediano tamaño, y eso también pues me va a determinar en la producción que yo pueda establecer en mi cultivo. Teóricamente, esta descendencia, por ejemplo, debería ser genéticamente idéntica entre sí y por lo tanto, pues, fenotípicamente iguales, ¿sí? Es decir, tener características similares, parecidas, ¿no? Que ayuden, pues, a poder establecer este, esta característica de mi cultivar. Hay diferenciación de cultivares y variabilidad ambiental también que se deben de tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de las características morfológicas, como es el follaje, la flor, el tubérculo como tal, los brotes, las raíces y los estolones, ¿no? Algunos, por ejemplo, de caracteres bioquímicos también, importante, los patrones enzimáticos, de reacción fenológica, entre otros, ¿no? Caracteres que importantes determinar a la hora de establecer o seleccionar el cultivo que vamos a mejorar, ¿ok? Eh, existe, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, el color del cultivar, en este caso de la papa, importante pues que el color de la piel de los tubérculos de la papa, este, sus características del color de la papa se debe a pigmentos antociánicos de color rosado, en algunos casos, por ejemplo, hay papas de color rosado, papas de color rojo, ¿no? Hay algunas papas que quizás muchos desconocerán, pero hay papas de color azul, algunos púrpuras, que pueden pues acumular tanto en la peridermis como en la córtex exterior del cultivo, ¿sí? Y esta característica del color es importante pues porque al momento de hacer el cruce entre un cultivar y otro, vamos a tener digamos, una característica distinta que posea el color de ambos. Es decir, si yo al rosado le pongo digamos, un código A y al rojo le pongo un código B, el resultado de este cruce pues va a ser un, un cultivar con características del A y características del B, ¿sí? O decir, un cultivar AB, ¿ok? Esto es importante también entonces mencionarlo y saber por qué se dan esos cambios o esas variaciones a la hora de establecer este fitomejoramiento. ¿Ok? Algunas correlaciones de interés importantes como son el crecimiento bajo, tallos débiles, inmadurez temprana, esterilidad masculina o madurez temprana, reacciones alcalinas débiles del tubérculo, ojos en el hombro del tubérculo, tubérculos largos y follaje abierto, tubérculos largos o de brotes largos y brotes vellosos o tallos vellosos, ¿no? Estas características importantes que ustedes pueden ver son algunos
perjudiciales, o bueno, en su mayoría perjudiciales, que perjudican, mejor dicho, perjudican al tema de cruzamiento entre un cultivar y otro. La variabilidad entonces genética del clon, teóricamente, o vamos a hablar de que un clon no debe presentar variabilidad genética. Eso es muy importante a la hora de establecer este mejoramiento, ¿no? No debe de haber una variabilidad genética. Sin embargo, importante mencionar de que esta puede producirse por uno de dos mecanismos, ya sea por mutaciones somáticas o recombinaciones mitóticas, ¿no? Entonces, ambos pues pueden producir pues esta característica de variabilidad genética, ¿no? Sin embargo, como lo mencioné, importante que esto de acá o esta variedad genética de clon no debe tener una variabilidad, ¿ok? Porque eso va a perjudicar dentro del problema de, de combinación o de mutación a la hora pues de establecer el cultivar, ¿ok? Las consecuencias pueden ser distintas y en todo aspecto y en toda manera es importante considerar o establecer pues una selección óptima de cada cultivar. Aquí tiene, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Un ejemplo del corte longitudinal, por ejemplo, de un tubérculo, ¿sí? En este caso de la papa, en la cual se muestran las características estructurales principales. Los ojos, en este caso laterales, ojos apicales, la médula del cultivo como tal, el parenquima, el anillo vascular, la cortex, el peridermo, el ojo lateral y el extremo basal pues del estolón, ¿no? Que digamos en este caso en algunos temas generales es acá donde pues a veces se establece la germinación de la semilla, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que este parámetro de conocer las características estructurales de la semilla es importante también a la hora de establecer esta mutación, ¿no? Entonces, fíjense que el peridermo y la corteza, en algunos casos, algunas semillas de papa tienen una corteza más gruesa que otra. En otros, el peridermo es mucho más grueso, ¿no? Y eso le va a proporcionar una mejor resistencia al ataque de plagas, ¿no? Y si ese es mi objetivo, como tal, mejorar el ataque de plagas, pues tengo que considerar este parámetro, ¿no? Y así para cada uno de las características que tiene la semilla de papa. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, acá están los estados de desarrollo de un tubérculo. En este caso, por ejemplo, tubérculos maduros, tubérculos jóvenes, en la cual, pues, fíjense ustedes, ven que acá el diámetro o la cortex, mejor dicho, ¿no? Es distinta para ambos, ¿no? El caso, por ejemplo, de un cultivo maduro, tiene una cortex más pronunciada, a diferencia de un cultivar, ¿no? Que tiene una corteza más joven o de menor edad. Y esto también es importante porque a la hora de establecer este fitomejoramiento, vamos a tener una corteza de mejor o de menor calidad, ¿no? Por ende, también entonces establecer y conocer la cortex o la epidermis del cultivo es muy importante, ¿ok? Bueno, en el caso de la papa, por ejemplo, hay caracteres, por ejemplo, tubérculos del tipo 1, ¿no? Y hay tubérculos del tipo 2 y tubérculos del tipo 3 que son flor pigmentada, ¿no? Las características o los caracteres asociados, ustedes los pueden ver acá. Siempre cada carácter o digamos cada tipo de cultivar tiene un grado de asociación, ¿no? Puede ser aparentemente absoluto, muy frecuentemente absoluto, ¿no? Y en algunos casos, pues frecuentemente absoluto, ¿no? Entonces, fíjense que en cada tipo, ¿no? de cultivar o de cultivo, pues tiene cierto carácter asociado. Y esto, pues, es un tema muy importante que le va a brindar, pues, al nuevo cultivar. ¿Ok? Acá, por ejemplo, también existe el cultivar del tipo 4, puede ser púrpura con código A, rojo, código B, y una
un fitomejoramiento que tengan las dos características, como le mencioné, tanto A como B. ¿Sí? Y esto va a dar pues un parámetro más pronunciado al nuevo cultivar que estamos mejorando. Igual ahí tienen ustedes para el tema, por ejemplo, de los brotes, las antenas o los filamentos, las raíces y los rayos florales, ¿no? Son lo que nos puede ayudar a proporcionar el carácter asociado y el grado de asociación entre ambos caracteres. Ah, en caso de los meristemas de la papa y la formación de químeras, aquí, por ejemplo, se entiende que por químeras a un individuo compuesto de dos o más tipos de tejidos que difieren genéticamente, ¿no? Entonces, tiene, en términos generales, tiene más de un tipo de diferencia genética, ¿no? Y esto es muy característico en ciertos cultivos en los cuales, por ejemplo, tienen más de una característica. Y eso le va a proporcionar, pues, diferentes genotipos, diferentes proporciones en cuanto al tema de las este, propiedades que se les puede otorgar al nuevo cultivar. ¿Ok? Aquí en esta imagen, por ejemplo, se puede observar los estados de desarrollo de un ápice caulinar en papa. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el ápice caulinar del cultivo de la papa. ¿Sí? Y este pues está tratado con ácido giberélico, ¿no? En el caso, por ejemplo, del A, que es no tiene ácido giberélico, pero en el caso del B sí tiene un ácido giberélico. Pero fíjense ustedes cuál es la diferencia, ¿no? El tema de la formación y la estructura de este, del ápice colinar, en este caso de la papa, ¿no? ¿Son distintos? Claro que sí, porque acá se le ha incorporado el ácido giberélico y en el de abajo pues no tiene ácido giberélico. Y eso está ocasionando una diferencia fenotípica en el cultivar. ¿Ok? Igual acá, tienen otro. En el tema, por ejemplo, de estas capas que ustedes pueden ver acá, que son el ápice colinar, por ejemplo, de la capa L1, la L2 y la capa L3, ¿no? Acá también existen diferentes, eh, digamos, características, ¿no? O caracteres distintos para cada uno, digamos, en este caso, de la semilla, ¿no? El del control, por ejemplo, N2N, 2N, 2N, y para el caso, por ejemplo, del 8N, 2N, 2N. Fíjense la diferencia, ¿no?, que se obtiene a la hora de establecer esta variación. Igual para el tema del caso C, del caso D y del caso E. Son caracteres que les proporciona este nuevo cultivar a la semilla. Y pues acá también en la figura, por ejemplo, hago una representación esquemática de diferentes tipos de químeras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la A, es una químera sectorial; en el caso de la B, periclinal; en el caso de la C, mericlinal, ¿no? Parecen que fueran uno solo, pero tienen características distintas, ¿no? Y esto es lo que va a determinar y ayudar, pues, a la hora de establecer el fitomejoramiento del cultivo. ¿Ok? Acá también tienen tubérculos, por ejemplo, de la cultivar Glaston, mostrando pues diversos tipos de químeras y áreas acucharadas en el color rosado, ¿no? Este es el color, esto que está con franjitas negras es el tema del color, ¿no? Y cómo pues es distinto uno entre otro. En términos generales, ¿no? Y ya para redundar un poco y explicar el tema, que los métodos para estudiar la existencia de químeras, en el caso de las químeras, por ejemplo, la existencia de una químera periclinal en papa puede determinarse pues por cuatro métodos, ¿no? Estudio de descendencia, adquisición de yemas, producción artificial de yemas en raíces y tratamientos con rayos X. Cualquiera de los dos, o cualquiera, perdón, de los cuatro que sea, tiene que ver con la existencia de una químera periclinal en el cultivo de la papa. ¿Ok?
Y último, mencionarles también la constancia de la químera proveniente de diversos orígenes, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, se ha dicho que si la químera se ha producido a partir de una mutación de células, por ejemplo, L2, de un ápice axilar, es posible que por un proceso de desplazamiento celular, estas den origen a la capa L, ¿no? Si hay si de un L1 sale un L2 y a partir de ese L2 existe una combinación o un proceso de desplazamiento celular, este también puede dar origen a un cultivar L3, ¿no? Con características muy distintas al L2. Y esto va a generar pues una nueva variedad de cultivar. ¿Ok? Bien, alguna duda, alguna inquietud hasta este punto? Miren, para poder darle también una mejor claridad, existen, por ejemplo, tipos agarrantes para caracteres de tubérculo. ¿Qué quiere decir qué quiere decir con este tema? Que, por ejemplo, se conocen numerosos ejemplos de mutaciones de yemas que afectan diversos caracteres de los tubérculos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son estos tipos de mutaciones, ¿no?, que afectan a los caracteres del tubérculo? Tienen el color, ¿no?, que los había mencionado, la textura de la piel, ¿no?, y la formación de los tubérculos como tal. ¿Qué pasa? Que los cambios de color, por ejemplo, ¿no?, de la piel, son los más notorios y estudiados en este aspecto. El color de la piel de los tubérculos está determinado por lo menos por 5 genes mayores. ¿Cuáles son esos genes? ¿No? El D, por ejemplo, que es el gen básico para el color. Un R, que en combinación con el D produce tubérculos con pigmentación rojo intensa en la corteza. El E, que es una combinación con D, que es el de gene básico del color, que produce pues tubérculos con una pigmentación roja intensa en el peridermo. El P, que transforma el color rojo de R o E en púrpura. Y por último, pues también está importante considerar el tema de del color claro o el color rojizo que puede ser generado a través de la piel del cultivo, ¿sí? Aquí también pueden ustedes ver, por ejemplo, la químera de cambio de color de la piel producido por una exhibición de ojos de rayos X, ¿no? Por ejemplo, es un manchado, ¿no?, un tubérculo con manchado de diferentes colores y que por un producto de excision, ¿no?, o de mutación, ¿no?, se obtiene una semilla, ¿no?, de color uniforme. Es decir, ya no tiene, digamos, este manchado, sino que tiene un color uniforme. Pero hay ocasiones también en las que el manchado de diferentes tonos de uno mismo color, pues a través de una incisión se forman manchados con cambios de colores distintos, ¿no? Y eso es algo típico a la hora de establecer el fitomejoramiento en el cultivar, ¿sí? Bien, ha quedado alguna inquietud hasta este punto? Miren, yo les voy a hacer llegar a través de la coordinadora un material, ¿no?, que es el que estamos viendo a continuación, de un ejemplo en el caso del cultivo de la papa, y aparte les voy a enviar dos materiales más, ¿no? Una presentación en PDF y la otra en PowerPoint, que les va a ayudar también a poder mejorar o conocer más sobre este tema del fitomejoramiento, ¿sí? Recuerden que para poder establecer este fitomejoramiento es importante conocer el tema genético, ¿no?, de un cultivo, es decir, su procedencia, los números de cromosoma, cuáles son, digamos, los factores, ¿no?, que yo quiero mejorar en mi cultivo, cuáles son las propiedades que me brinda un cultivar y cuáles son las propiedades que me brinda el otro cultivar. Y a través de ello darle una mejora, ¿no?, en el cruce de un cultivo con el otro. ¿Ok? Está también importante conocer el número, pues, o mejor dicho, el origen del cultivo y a la familia que corresponde, ¿sí? Muchas veces
se ha pretendido hacer un cruce quizás de una familia de un cultivar con otro. Y muchas veces resulta imposible, ¿no? Para la mayoría de los fitomejoradores hacer de que un cultivar de una familia pueda, digamos, ser cruzado con el cultivar de otra familia. Entonces, por ello es importante entonces conocer la familia, la procedencia, el origen, el número de cromosomas y las características físicas y morfológicas del cultivar al cual vamos a darle las mejoras, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer llegar ese material a cada uno de ustedes para que puedan revisarlo y puedan, digamos, abundar un poco más el tema y cualquier duda y cualquier inquietud, pues me las pueden hacer llegar, ¿ok? Este, si no hay alguna inquietud o alguna duda, ¿sí? Vamos a dejar, digamos, este tema del fitomejoramiento de las semillas sin mencionarles, pues, como les vuelvo a mencionar, a repetir, de que les voy a dar dos materiales adicionales, ¿ok? Bien, entonces, les hago llegar el material terminando esta ponencia y para que puedan tenerlo cada uno en sus dispositivos o máquinas y lo puedan darle una leída, ¿ok? Nos estamos viendo entonces, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud la hacen llegar y atento a cualquier consulta que puedan este, tener cada uno de ustedes. ¿Ok? Que tengan una excelente noche, ¿sí? Y nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Hasta luego.